El 80% de la población mundial experimentará dolor lumbar en algún momento de sus vidas. Sin embargo, existen algunas medidas que se pueden tomar para prevenir el dolor. El dolor lumbar es justamente lo que dice la afirmación, que es el dolor en la región de la columna lumbar. Nosotros tenemos tres regiones, la región cervical, dorsal y lumbar. Después también tenemos lo que sería el occipital y el cráneo, y también el sacrocoxis, que es el huesito, el último, el triangulito, que sería el final de la columna. Y cuando hablamos de dolor lumbar o lumbalgia, estamos hablando de que hay algo que está funcionando mal, que tiene que ver con vértebras, ¿no? La región lumbar está compuesta por 5 vértebras y se articula con el sacro abajo, pero al mismo tiempo tiene muchas estructuras, como les decía, ligamentos, tendones, músculos, nervios que emergen desde adentro de la columna y van hacia todo el cuerpo. También podemos nombrar los discos. Los discos intervertebrales son estructuras gelatinosas que separan las vértebras para otorgarle a la columna la gran movilidad que la caracteriza y al mismo tiempo también amortiguar el movimiento de cuando nos movemos. Y también muy importante es entender que los dolores lumbares pueden tener su origen en la columna lumbar, pero también y muchas veces tienen su origen en alguna región o estructura del centro del cuerpo, ¿no? Del tren medio. Y no nos olvidemos que en el tren medio están los órganos viscerales, como los intestinos, el colon, muchas estructuras que, si bien a veces no son tenidas en cuenta, pueden ser causa o consecuencia de los trastornos lumbares. Bueno, las causas que pueden provocar dolor lumbar tienen que ver, entre otras cosas, con las estructuras nerviosas que emergen desde la columna y hacia la columna. A ver, repasando rápidamente, la columna son vértebras y entre las vértebras emergen los nervios que van a ir generalmente hacia la región anterior, la región visceral, y también se despliegan hacia las piernas, ¿no? Los miembros inferiores. Entonces, muchas veces, cuando nosotros tenemos algún pinzamiento de un nervio, vamos a tener dolor lumbar, pero también vamos a tener dolor irradiado o referido. Es decir, el famoso ciático o lumbago o cruralgia o dolor visceral irradiado también tiene todo que ver con compresiones de estos nervios que están en la columna y se ven comprimidos. Pero al mismo tiempo, muchas veces se genera un círculo vicioso entre todo lo que tiene que ver con el dolor y la contractura muscular, porque siempre decimos que la contractura muscular es una consecuencia y no una causa, pero así todo, cuando se genera esta contractura para proteger y estabilizar la columna, muchas veces este mismo espasmo muscular genera más compresión de los nervios y de los discos, provocando, por ejemplo, discopatías, que son estas deformaciones de los discos que se pueden leer en los informes de las resonancias como protrusión discal, abombamiento, deshidratación, degeneración, hernia de disco. También la artrosis, ¿no? El desgaste de las articulaciones entre las vértebras, que comúnmente se conoce como picos del loro, pero también podemos hablar de osteofitos, es el término técnico de los picos del loro, que son pequeñas saliencias que van a lastimar e irritar los nervios, como les digo, ¿no? De la columna lumbar y también, sobre todo, hacia las piernas. Y finalmente me gustaría agregar, entre muchos otros problemas que podemos tener y que generan dolor, los trastornos gastrointestinales, sobre todo los del colon, como puede ser el colon irritable, que muchas veces genera constipación, con alternancia con diarrea, pero también al irritarse el colon puede provocar un dolor reflejo retrógrado hacia la columna lumbar. Esta condición puede tener una carga significativa para nuestra calidad de vida. Además del dolor lumbar, las otras regiones del cuerpo que se pueden ver afectadas generalmente tienen que ver con los miembros inferiores. Es decir, si se comprimen raíces nerviosas que emergen de la columna lumbar y se dirigen hacia las piernas, como el nervio ciático, por ejemplo, el más famoso, vamos a tener no solamente dolor en las piernas, sino también podemos tener sensaciones. Los nervios transmiten todo tipo de sensaciones, como puede llegar a ser también quemazón, picor, ardor, parestesia, que es esta falta de sensibilidad, o directamente anestesia. No podemos sentir una zona
o hiperalgesia, nos rozamos una parte de la piel y sentimos mucho dolor. También podemos tener, en los casos más compresivos y más preocupantes, tiene que ver con una compresión muy importante y esto genera arreflexia, que es la falta de reflejos en los miembros inferiores, sobre todo del reflejo rotuliano, y hasta incluso falta de fuerza muscular. A veces arrastramos la pierna. También los dolores de la columna lumbar pueden generar dolores irradiados hacia la columna dorsal, es decir, hacia arriba. Entonces muchas veces caminamos inclinados o inclinadas hacia adelante porque si nos ponemos de postura erguida sentimos más dolor. Y también, como les decía, así como un trastorno visceral puede generar un trastorno lumbar, si nosotros tenemos algunos nervios de la columna lumbar que están comprimidos, podemos generar una irradiación hacia anterior y esto va a alterar e interferir la digestión, la absorción de nutrientes, la absorción de agua y sobre todo esto va a alterar hasta incluso el estado de ánimo porque el intestino y el cerebro están conectados por la conexión intestino-cerebro vía nervio vago. El diagnóstico de dolor lumbar tiene que ser muy bien realizado porque siempre decimos que para poder llevar adelante un tratamiento que tenga éxito, la clave está en el diagnóstico preciso. Y acá me voy a extender un poquito porque es muy importante esta pregunta, me parece que es la más importante de todas porque diagnosticar una lumbalgia, un dolor lumbar y hasta incluso la causa que lo generó o lo que está generando es bastante, entre comillas, accesible para cualquier profesional de la salud. Ahora, entender que a veces el diagnóstico es tóxico también es importante saberlo, porque si nosotros le decimos a un paciente o somos paciente y nos dicen lo suyo es una lumbalgia y no nos explican por qué ni cuál sería el tratamiento, nos vamos a ir de ese consultorio angustiados, sin resolver y ni siquiera sin empezar un tratamiento. Por lo cual, a mí me gusta pedir que siempre que demos un diagnóstico vaya acompañado de cuál es la razón por la cual se está generando ese diagnóstico. Yo les nombré muchísimas posibles causas de dolor lumbar, pero el diagnóstico de lumbalgia se arroja con las manos. No existe forma de poder entender cuál es la causa, la consecuencia y el tratamiento de una lumbalgia si no es revisando al paciente con las manos. Los términos lumbalgia refieren a dolor lumbar. Lumbociatalgia refiere a dolor lumbar con irradiación ciática. Y ciatalgia se refiere al dolor del nervio ciático. Es importante entender que el nervio ciático es el más grande del cuerpo humano. Tiene el tamaño de un dedo meñique, es decir, es muy ancho. Si nosotros tenemos dolor lumbar y nos recorre, como les decía, dolor, ardor, quemazón, falta de sensibilidad, se llama lumbociatalgia, dolor lumbar con el ciático afectado. Ahora, también está lo que se llama la falsa ciática, que se refiere al síndrome piramidal. El piramidal es un músculo que está por debajo del glúteo y está en contacto muy estrecho con el nervio ciático, por lo cual si tenemos una disfunción de la pelvis, que es la parte central del cuerpo, muy probablemente el músculo piramidal se va a ver alterado, va a funcionar mal y va a irritar al nervio ciático, por lo cual acá vamos a tener una ciática. La columna lumbar no nos va a doler, sí nos va a doler del glúteo hacia abajo y puede ser la pierna, la región posterior, la pantorrilla, donde esté comprimiéndose, ahí vamos a tener dolor. Es muy importante entender en qué región, en qué segmento está comprimido. El dolor es lo que nos va a marcar la urgencia y el modo terapéutico a tratar a ese paciente, pero tenemos que entender que lo primero y más importante es el nivel de dolor. Ahora, si la persona que está sufriendo un dolor no se puede poner derecha, es decir, está inclinado y no puede mantenerse erguido, está con postura antiálgica, que es cuando nosotros perdemos el eje del cuerpo, estamos hacia uno de los dos costados, y también es una situación entre comillas de emergencia cuando no tenemos reflejos en alguno de los miembros inferiores o no tenemos fuerza muscular. Sobre todo hay algo que se llama stepach, que es cuando arrastramos la punta del pie y no podemos levantar, no nos podemos poner en puntitas de pie, no nos podemos poner en talones.
Las causas de dolor lumbar pueden ser muchísimas y muy variadas y van desde la alimentación de la persona, los hábitos de vida, si tiene sedentarismo o no, si hace ejercicio físico o no, si aunque se hace actividad física se mueve o tiene un trabajo súper estático y sedentario, la buena o mala gestión del estrés, si puede descansar, sobre todo de noche y dormir 8 horas, eso va a regenerar también mucho las cosas, pero muchas veces cuando no lo hacemos es una de las causas principales. Y también, y sobre todo, va a tener un conjunto global entre los hábitos buenos o malos que llevemos y también cómo cuidemos nuestro cuerpo. Si nosotros somos personas que no cuidamos nuestro cuerpo y hacemos esfuerzos, levantamos peso de mala manera, con una mala técnica, inclusive si lo hacemos de manera deportiva y no tenemos una buena técnica del deporte, si tuvimos accidentes, golpes, traumatismos, todo eso va a ir sumando y muchas veces también, si no tenemos una buena nutrición a lo largo de nuestra vida, más allá de la genética que predispone pero no determina, vamos a tener desgaste de todas las estructuras, no solamente las vértebras, sino también los discos y todos los segmentos que componen, estabilizan y fortalecen la región lumbar y este desgaste prematuro nos va a llevar a una mala calidad de vida y sobre todo con más dolor. Si bien el dolor lumbar es prevalente, es importante recordar que hábitos saludables como actividad física regular o una ergonomía adecuada son fundamentales para evitar la molestia. Si quieres ver más contenidos como este, suscríbete a nuestro canal de YouTube o seguinos en nuestras redes sociales como FISP Salud.